Borja Hormigos, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Javier, aquí en casita. Alegría tenerte aquí en el podcast, ¿eh? Porque tienes una vida racing y una vida profesional totalmente relacionada con los coches y el automovilismo y yo creo que va a ser muy interesante para mucha gente, los que no te conozcan, saber quién eres, qué te dedicas y qué haces en tu día a día, ¿no? Va a ser chulo. Pues la verdad que muchas Entonces, gracias, Javier. Es una alegría estar también aquí en este podcast y que la gente, pues bueno, me conozca y sepa un poco más de mí. eres un caso raro porque generalmente en el podcast tenemos gente que ha sido o piloto o instructor o alumno de la escuela en alguna forma. Y tú en realidad no has sido ninguna de las tres cosas en ningún momento. Aunque nos hubiera Aun- gustado, pero lo que sí y somos aun- es amigos, compartimos pista, compartimos campeonatos y sobre todo compartimos pasión, que es de lo que se trata. y aunque no haya sido monitor, he estado en algún track day de la Escuela Española de Pilotos, así que bueno, eso Has también venido cuenta. por ahí de visita alguna vez y por eso, o sea, que aunque no entres dentro de las tres categorías, entras en la cuarta que es gente de 2P al final, porque un poquito somos todos del mundillo. Entonces, la pregunta primera, que es la que hacemos a todo el mundo, es muy simple. ¿Quién es Borja Hormigos y qué hace aquí? Pues bueno, Borja Hormigos es un apasionado de automóvil desde niño. Desde que soy un bebé siempre he sentido predilección por el automóvil, lo único que me ha gustado desde la infancia y una vida también dedicada al automóvil, ¿no? Una vez acabé mis estudios, pues empecé a trabajar en marcas de automóvil, concretamente en algunas que distribuía Berge Automoción y en la actualidad, pues bueno, soy jefe de prensa de BMW en España y compatibilizo eso pues con también competir en circuitos durante los fines de semana que puedo. Está muy bien, porque lo primero que has dicho es apasionado por el motor, que yo creo que es el currículum principal, ¿no? Eres piloto de carreras también, ¿no? Bueno, amateur, es decir, es mi hobby, no soy un piloto, digamos, profesional, pero siempre desde niño, desde antes de tener la mayoría de edad, siempre he querido competir, ¿no? Es decir, me gusta el automóvil, pero sobre todo el automovilismo. Me encanta la competición de todo, pero principalmente de coches. Y ya desde que tenía 10 años, mi sueño era tener mi coche con barras, era mi sueño. Y cuéntanos, ¿en qué has corrido? ¿Con qué coches has corrido? ¿Cuál es tu trayectoria como piloto? Vamos a empezar a hablar por eso, luego ya hablaremos de la profesional. Bueno, pues en torno a cuando tenía 10 años, le pedí a mi padre pues que se aprobaba un curso, no sé cuál tocaba en aquella época, pues que quería correr, ¿no? Quería tener un coche de carreras. Y bueno, ¿no? Tenemos una casa en el campo y pues un montón de caminos por los que circular sin carné y mi padre en una de estas me regaló un coche con unas barras y un baquet y es con lo que estuve, digamos, practicando desde los 10 hasta los 18 años, sin correr en nada, pero estuve por ahí brujoleando y haciendo mis pinitos, principalmente en tierra, por caminos en una finca en Toledo. Y bueno, eso fue un poco lo que más estuve haciendo, porque también íbamos al circuito del Cerro Negro en Talavera de la Reina, que era autocross, y es donde hice mis primeros pinitos, a ver cómo un coche supiraba, sobreviraba, a puras frenadas, veía muchas onboard. Me encantaba el mundo pues bueno, de trasladarme a coches de competición desde dentro, principalmente rallies. Y mi primer pinito, digamos, en competición como tal fue con un Hyundai Accent de la Copa, que compré bueno, a través de contactos en Berge, que esos fueron los que impulsaron la Copa, la Hyundai Festival en España, y estuve corriendo varias pruebas del CRT, aquí en el campeonato este autonómico que se celebra en el Jarama. Y bueno, el año pasado corrí algunas pruebas hace 2 años, perdón, algunas pruebas del CER con un mini challenge del concesionario Blue Auto. Y el año pasado corrí el CER entero con un mini challenge, compartiendo muchas veces hasta casi box con Escuela Española de Pilotos. Efectivamente, sí, sí. Entonces, básicamente tu trayectoria empieza en casa, con un coche que consigues por los caminos de tierra. Habla un poco de técnica, porque tratamos un poco de hablar de técnica aquí. ¿Qué hacías en ese momento para formarte? Es decir, ¿de dónde sacabas información o qué es lo que hacías para intentar hacer eso de conducir un coche lo más rápido posible de la mejor manera posible? Pues la verdad, principalmente con libros que me compraba en la época, pues libros de Carlos Sainz, libros de técnicas de conducción, mucho también, muchos vídeos que me compraba de cómo ser piloto de rallies y demás. Y luego lo llevaba a la práctica, ¿no? Pues intentaba, pues yo que sé, veía la técnica del péndulo. Y pues no sé, había una zona en la finca en la que, bueno, podíamos en una bajada, era una bajada muy ancha, un camino de tractor, y ahí podías balancear el coche
hacia el lado opuesto y luego meterlo en la curva, pues como hacían los finlandeses en el famoso Rally de los Mil Lagos, ¿no? Entonces yo con El toda Scandinavian Flick, ¿no? Que se llama. Totalmente, con toda mi buena ilusión, mi buena intención y la ilusión de un niño, pues hacía eso, me divertía eso. Y lo conseguías. Ibas Bueno, evolucionando. bueno, de todo, lo conseguía y también fallaba, ¿no? Muchas veces me iba al sembrado y tenía que decirle a mi padre que viniese con el tractor a sacarme con el cabestrante, ¿no? Entonces, ha habido un poco de todo y es cierto también que en ese momento, como no podía competir, pues mis ansias de la competición, pues las cumplía o las veía satisfechas corriendo con coches teledirigidos y también corriendo en slot. Estuve muchos años también corriendo rallies de escalestre. Todo eso hasta que llegaron los 18 años, evidentemente. Yo necesitaba competir, es algo que llevo en mi genética y me apetecía mucho hacer eso. Y cuando llega ese momento, todo eso que habías aprendido por los caminos de tierra, ¿te fue de utilidad? ¿Te notaste que tenías suficiente nivel para estar ahí? ¿Estabas perdido? Cuéntanos un poco de tu debut. Pues la verdad que no me sirvió para nada, Javi, porque al final yo estaba practicando tierra durante años, 5 o 6 años por caminos de tierra, y mi debut fue en el circuito del Jarama, en el CRT, con un Hyundai Accent, ¿no? Entonces, al final, la única similitud entre una cosa y la otra es que los dos coches eran tracción delantera. No podía aplicar nada del Scandinavian Fleet, como decías tú, en un circuito. Es mucho más fina la conducción en circuito que lo que yo hacía. Y bueno, la verdad que sí que me sirvió pues todos esos años de ver carreras, de ver onboards, de practicar y también de mucha simulación, ¿no? Que es la parte quizá que no he dicho antes, que tenía mi Playsit en casa y durante todas las generaciones de Gran Turismo he estado compitiendo, esta última parte en la que se podía online, pues eso sí que también de alguna forma ayudaba. Ahora te preguntaré por eso, sí. Ahora te preguntaré porque hay una parte importante de una pregunta que solemos hacer a todo el mundo que va relacionada con eso. Hablamos más de tu debut, es decir, ¿era una cosa imposible? ¿Has tenido que usar contactos porque has dicho que gracias al grupo Bergué, pero debutar en carreras, en el campeonato RACE en este caso, que es un campeonato muy asequible que básicamente cualquier persona puede hacer, ¿te supuso algún tipo de problema empezar ahí o es una cosa que cualquier persona puede hacer? Al final el desembolso económico de comprarte un coche, comprarte un carro, comprarte unos neumáticos de slick, etcétera, etcétera, pues suponen un desembolso importante para cualquier persona. Eso fue un ahorro que tuve durante un tiempo para poder comprar y verlo realizado y luego durante toda la temporada pues mantener un cierto nivel de gastos sin tener golpes que te puedan permitir correrlo, ¿no? Pero la verdad es que a mí durante un tiempo me supuso un desembolso importante, ¿no? Correr ese campeonato. Pero asequible, es decir, es lo que se gasta alguien en las vacaciones o en esquiar o en... Quiero decir, no estamos hablando de un presupuesto de locos, ¿no? O sea, una No, persona, no. en este caso tú tenías 18 años, que trabajabas, imagino, te podías permitir hacer carreras de coches, ¿no? Sí, la verdad que sí, es lo más asequible yo creo que hay en España, ¿no? Estos campeonatos autonómicos, en este caso en Madrid de la mano del RACE, y no fueron ya 18 años, ¿eh? Ya eran a lo mejor, Javi, el 22 o por ahí los que tenía. Bueno, ya trabajando y con tu sueldo, que con 22 años no es ninguna cosa bollante, imagino, te pudiste permitir eso. ¿Y cómo fue? ¿Fue súper gratificante, decepcionante? ¿Cómo fue tus primeras temporadas? Pues fue muy gratificante el hecho de por primera vez ponerte un mono, acudir a un briefing, sentir esos nervios antes de salir con el coche a la clasificación y esos nervios de antes de que se ponga el semáforo en rojo. Eso es impagable, es una sensación increíble que a día de hoy me sigue pareciendo igual, de alucinante, pero lo que sí que es cierto es que fue un poco decepcionante porque no había rivales suficientes en esa categoría. Me explico, los hacen ya pasaron pues bueno, a estar por otros lugares o a venderse o lo que sea y al final me estaba pegando con 3 coches, ¿no? Con lo cual entre que el de adelante era muy superior a mí y el otro estaba un pelín por debajo, pues al final iba solo toda la carrera, ¿no? Entonces eché de menos una pelea más tú a tú con más coches, ¿no? Después de ese desembolso tan fuerte, esperas pegarte con más gente y en este caso no ocurrió. Por eso fue un poco decepcionante. Pero eso llegó más tarde. Eso llegó más tarde, correcto. Eso llegó más tarde, pero no con el ACEN. Ya hubo que dar el ACEN se vendió
y surgió la oportunidad de alquilar coches. Estuve alquilando coches durante un tiempo, corriendo el CRT, en la clase más pequeña, y alquilé en varias carreras un 207 de la Copa, y ahí sí que es cierto que había bastantes coches y me lo pasé muy bien. Y aprendí mucho. Sí, efectivamente. Es un semillero de pilotos para España totalmente, esos campeonatos RACE. Son muy duros, efectivamente. Y luego llegó el Mini. Sí, luego yo el Mini. Cuéntanos la historia de tu Mini porque realmente no tiene desperdicio. Bueno, pues mi Mini es un coche que estaba en la oficina, estaba en BMW Group España. Es un coche que estaba pues lleno de polvo, llevaba unos años allí parado. Y bueno, tras algunas, digamos, negociaciones, el coche acaba en mi poder, es decir, compro ese coche porque yo quería correr con un coche de mi grupo, es decir, correr con un coche de mi empresa. A mí me sabía fatal estar en el grupo BMW trabajando y estar corriendo con un Peugeot, que es el último coche del que hemos hablado. Entonces, bueno, ese coche sale a la luz, es un coche que el destino de ese coche había sido estar en los paddocks de los circuitos, pues como show car, donde la gente se hacía fotos, en la Copa Mini y demás. Y también se utilizaba ante golpes así grandes, digamos, o muy fortuitos en los que no había recambio, para utilizar esas piezas de ese coche pues como recambio de última hora. Cuando por primera vez probamos ese coche en el Jarama, lo ponemos a punto y nos vamos allí y lo probamos, el coche iba raro. La trasera era muy nerviosa y en giros principalmente izquierdas el coche tenía un comportamiento extraño y muy brusco. Con tan mala suerte de que ese coche lo golpeamos con él en el Jarama, en la bajada de Bugatti, y el coche quedó siniestro total. El Con día del apenas estreno. el día del estreno. Esas son cosas Eh, que la gente no se puede imaginar que pueden pasar y de hecho pasan, y, ¿verdad? y pasan, y pasan. Pues Después de bueno, un grandísimo esfuerzo humano, económico, de ilusión, porque yo te recuerdo muchos años diciendo, tengo que conseguir ese Mini que hay abajo, que están ahí abandonados, tengo que conseguir comprarlo, quiero correr con ese Mini. O sea, fue un esfuerzo de muchos años que yo recuerdo que pusiste. totalmente. Años, como bien has dicho, dinero, y se fue todo al traste en unas vueltas al Jarama. Entonces, bueno, más allá, digamos, el golpe fue duro, pero más allá de desanimarnos, pues nos dedicamos a buscar una carrocería de un Mini por los desguaces de España y montarle un arco de seguridad y todos los accesorios, motor, etcétera, que había quedado de este coche. Y de ahí resurgió el Mini que tú conoces y espero que mucha de la gente que nos está viendo conozca, que es el Mini con el que hemos corrido el CER del año 2019. Pero a ese coche que se le tiene cariño por la antigua Copa, porque estás defendiendo los colores corporativos tuyos, se le añade esta historia y esta historia es brutal, ¿no? Tienes la suerte de correr con un amigo y compañero que además tiene mucho que ver en esta reconstrucción del coche, que hace que la historia sea genial. Es un coche al que tú le vas a tener mucho cariño, pero los demás seguro que también. O sea, es un coche Sí, con historia, ¿no? sí, el coche, tanto este como el Hyundai, lo compartí con mi mejor amigo, el amigo de la infancia con el que siempre había jugado los coches y demás, que es Héctor Hernández. Pues bueno, que tiene la habilidad de que, al igual que yo, durante la semana se dedica al automóvil y durante el fin de semana a su hobby, que es el automovilismo, ¿no? Entonces, él fue la persona que buscó esa carrocería, que montó todos los accesorios que había del coche, digamos, siniestrado, y el que le dio una segunda vida, mucho más placentera en este caso, al Mini. Y la verdad que, como bien has dicho tú, es una historia que es para ponerla, ¿no? Y nosotros la tenemos en un pequeño librito que nos hemos hecho entre los dos para acordarnos de esto toda la Claro. vida, porque es muy emotivo. Es una pasada veros, la verdad es que sois unos máquinas los dos, lo reconstruís, lo manejáis básicamente solo el coche, habéis ganado vuestra categoría del CER y además con un golpe en la última carrera en los entrenamientos en Barcelona muy fuerte, conseguisteis reconstruir el coche por la noche, o sea que tiene mucho, mucho detrás ese coche, lo estás transmitiendo con menos pasión de la que yo creo que merece tanto la historia como el coche como lo que hacéis. No, la verdad que bueno, intentamos también ser humildes con las cosas que hacemos, pero sí que es cierto que el coche, es decir, el bautizo del coche que fue en el CRT, el último del año pasado, de hace 2 años, perdón, 2018, el coche llegó allí, se montó, el coche arrancó a las 5 de la mañana y a las 8 eran las verificaciones, el coche llegó a las 9 a verificar, verificó todo bien, salimos a pista
y el coche hizo la pole en su categoría y ganó las 2 carreras, ¿no? Entonces, ese inicio a finales de 2018 fue increíble. También fue increíble compartir con Héctor y también con otro amigo, Héctor Ares, el trofeo de Navidad y también ganar en nuestra categoría. Héctor Y Ares bueno, también del gremio del de gremio, las del carreras y motor, del motor en España, ¿no? del motor. Y bueno, y luego ya lo increíble fue afrontar un CER completo, que para mí había sido un sueño. Yo veía onboards del CER durante todos los años, había seguido todas las carreras, veía tus onboard de cuando corrías con el Porsche, que él patrocina por locura. Es decir, que para mí el CER era como un campeonato estratosférico, era no la Fórmula 1, ¿no? Pero era un campeonato muy especial y mi sueño siempre había sido correrlo con Héctor, es decir, con mi mejor amigo y con el Mini. Entonces, la temporada 2018 se fue al traste por el accidente que tuvimos y ya volvimos a 2019 con este coche totalmente rehecho, con mucha ilusión y la verdad que lo hemos pasado fenomenal, hemos aprendido un montón, circuitos en los que nunca habíamos corrido, pues lo habíamos corrido en el Jarama, Montmeló era nuevo, Motorland era nuevo, Navarra era nuevo, entonces bueno, hemos aprendido un montón, nos hemos pasado fenomenal, yo he llorado, es decir, con el golpe de Barcelona lloré, cuando vi que se habían ido al traste nuestras opciones de ganar el campeonato, porque todavía no lo éramos allí. Y también luego he llorado de alegría cuando los chicos estuvieron 18 horas arreglando el coche y el coche salió a pista y el coche iba bien y corría bien y pudimos defender la carrera. Y bueno, ha sido una temporada, la verdad, que con algunos altos y bajos, como todas, pero muy gratificante en al final conseguir el campeonato, hacerlo con la persona que quería hacerlo, habernoslo pasado tanto nosotros dos como con los mecánicos, que al final son amigos, muy bien, y haber recorrido todo con la máxima humildad, porque al final es un campeonato que tú has visto que van trailers con equipos muy informados, con buenas preparaciones y demás, y nosotros vamos con toda nuestra humildad, con nuestros ahorros, nuestra furgoneta y nuestro carro, ¿no? Entonces, Sí, la verdad sí. que ha sido muy Es lo que te iba a gratificante. decir. Como dices, el coche arrancó a las 5 de la mañana. La gente puede imaginar que tu equipo de mecánicos e ingenieros estaban trabajando mientras tú estabas en el hotel. Seguro que a las 5 de la mañana estabais allí intentando hacerlo arrancar para las 8 estar en los entrenamientos con una mezcla de sueño e ilusión. O sea que lo que la gente igual no percibe es que vais los dos con vuestro coche en el carrito, lo hacéis, lo ponéis en marcha, ganáis las carreras, habéis construido el coche y encima lo disfrutáis, que es al final de lo que se trata. Así que genial. Y encima este año te tocó irte de una carrera porque fuiste padre, ¿no? También, esa es otra. En la primera carrera del campeonato, el fin de semana creo que fue el del 8 de abril en Navarra, pues bueno, corrí los entrenamientos con total normalidad el sábado y las 2 carreras eran el domingo, una por la mañana y otra a media tarde. Y el sábado por la noche me llamó mi mujer, que estaba embarazada, pero todavía no salíamos de cuentas, que había roto aguas y que tenía que volver a Madrid. Esto eran las 3 de la mañana del sábado. Con lo cual a las 5:30, 6, esto queda mal que lo diga, pero ya estaba llegando a La Paz. Y bueno, y fue todo bien y al final la niña nació el lunes. Así que podía haber corrido las 2 carreras, pero bueno, mereció la pena estar aquí y acompañarla a ella en los momentos previos al nacimiento. Sí, sí, y que digas lo contrario, que verás. No, carreras en Navarra quedan muchas, hijos no sé cuántos quedan. Oye, ¿qué peculiaridades tiene técnicas el Mini de conducción? ¿Cómo se conduce el Mini vuestro? Pues la verdad que es un coche que comparado con lo que dice la gente que corrió la Copa en su día y comparado con el coche que yo me encontré el día del bautismo, es un coche muy fácil de llevar. Decían que era un coche, todo el mundo que lo había conducido, que es un coche de dejarlo correr. Y yo me preguntaba, ¿y eso de dejarlo correr qué es? Y al final lo entendí, ¿no? Como el coche al final no tenía autoblocante y demás, pararlo mucho en las curvas significaba perder mucho en la salida, por no tener motricidad y no tener el autoblocante, ¿no? Entonces era un coche de frenarlo lo justito, tirarlo en la curva con un poquito de velocidad y salir con gas, con las ruedas rectas y demás. El coche ahora mismo no tiene nada que ver con esas sensaciones que te digo. El coche es muy fácil de llevar, muy crítico al principio con gomas frías, pero luego una vez el coche se calienta y demás, es muy fácil, muy neutro, muy noble. Y la verdad que tenemos un pequeño dilema porque a Héctor le gusta más nervioso de atrás y a mí me gusta más neutro. Entonces siempre a la hora de alinear el coche tenemos un poco un ten con ten
intermedio en el que los dos estemos a gusto, ¿no? Entonces él siempre me está picando con, no, te lo he puesto un poco más nervioso atrás para chincharme, pero luego el coche va como siempre, ¿no? Entonces la verdad que es muy fácil de conducir. Yo a todo el mundo que me dice, joder, ¿cómo lleváis el Mini? Pues digo, pues lo lleva cualquiera, es verdad. Es que tengo la sensación de que es un coche muy sencillo de llevar y muy agradecido. Sí, yo que tuve la ocasión de conducirlos en la Copa Mini original, era un coche muy fastidiado de conducir porque no tenía tracción ninguna y efectivamente no podías acelerar a fondo hasta muy pasada la curva, porque ibas todo el tiempo gestionando el que no perdiera tracción. Y era un coche raro de conducir, muy raro de conducir. Por eso, muy rápido, tiene un motor excelente y un chasis excelente, ¿no? Bueno, como lo tiene su hermano básico, ¿no? El del coche de calle, ¿no? Y una pregunta que hacemos a todos, que tú vas a tener complicación en responder a esto. ¿Propulsión o tracción? Propulsión, sin ¿Sí? duda. ¿Sin duda? Sin duda. Bueno, Ojalá no te haré pudiese la tener... pregunta comprometida de los nuevos BMWs que son propulsión. No, pero bueno, ojalá pudiese tener un BMW M235 y correr con él, pero eso supone un escalón adicional de costes al que ahora a día de hoy no llegamos. Entonces, por algo hay que empezar y el Mini es un coche estupendo para hacerlo. También yo creo que eso llegará en un segundo escalón. No sé si tú como formador y piloto profesional estás de acuerdo, pero creo que unos buenos inicios con un tracción delantera son básicos antes de dar un paso más adelante hacia un coche más de propulsión. Yo soy partidario de lo contrario. Yo Ah, soy partidario de que hay que aprender a hacer todo, por supuesto. O sea, no puedes decir yo no conduzco tracciones delanteras o yo no conduzco tracciones traseras, hay que aprender todo. Pero a mí me gusta más lo contrario. Alguien que aprenda con un coche propulsión, con un coche muy puro en lo que es un coche y luego traslade eso a un tracción delantera. Es más fácil eso que lo contrario, ¿no? Hay muchos pilotos que hacen su principio de vida con un tracción delantera y luego les cuesta mucho el paso, porque además para cuando hacen el paso ya tienen experiencia y suelen ser coches rápidos. Y entonces se complica un poco la cosa, ¿no? Al revés es, yo creo, la manera más fácil. Pero efectivamente la mayoría de los coches de copa son tracción delantera, con lo que lo habitual es comenzar las carreras deportivas con coches tracción delantera, ¿no? Pero independientemente de la competición, propulsión o tracción, tú eliges propulsión. propulsión. Mis últimos 3 coches de calle han sido propulsión. Me alegro que digas eso, no como Chema Reyes. Y una pregunta, el simulador, tú hablabas del simulador antes, ¿vale? ¿Qué opinas del simulador? ¿Simulador sí, simulador no? Ya has adelantado que simulador sí. Simulador sí. Espera que el perro está ladrando, ya. ¿Simulador sí? Simulador sí. Y la pregunta clave, ¿es automovilismo o no es automovilismo? Para mí es automovilismo. O sea, porque... un tío que gana en un simulador hace automovilismo y ha ganado una carrera de automovilismo. Para mí Estas sí. preguntas se las hacemos a todo el mundo, ¿eh? Para mí sí. Para ti que sí. Yo cuando estaba, bueno, cuando tenía el Playseat, como que aún lo conservo, y el Gran Turismo, estaba apuntado a una serie de competiciones que había online, que se llaman Mundo GT, y ahí pues había competiciones pues todos los sábados de la Copa Clio en varios circuitos. Y la verdad que la sensación, una vez se ponía el semáforo en verde, las sudadas de turno y el estrés son muy parecidas, aunque no equiparables, por supuesto, a lo que se siente en un coche de carreras. Sí, efectivamente. Yo hago muchas carreras también de simulador y me gusta mucho y la verdad es que es una cosa muy parecida. Yo soy partidario de que es otra cosa y que no es necesariamente automovilismo, pero desde luego son geniales, divertidísimas y un mundo súper competido donde es muy difícil estar delante, efectivamente. ¿Y tú crees que ayuda a un piloto real? Esencial. Esencial. Yo creo que es una herramienta absolutamente necesaria en la vida de un piloto hoy en día y de un aficionado. Es decir, es la manera en que más cerca va a estar de conducir esos coches y en esas pistas que se va a parecer bastante. Y creo que es una herramienta necesaria para cualquier piloto.
pero hay una diferencia entre eso y que sea automovilismo, ¿no? Automovilismo es precisamente es buscar el equilibrio entre la inercia y la adherencia, que es justo lo que el simulador no hará nunca. Y es otras cosas, y es pasar a fondo por un sitio que te da miedo, es frenar más tarde pensando que te vas a dar un golpe y que te vas a quedar sin dinero. Automovilismo son más cosas que el simple hecho de la técnica de conducir un coche, que en este caso sí que es verdad que es muy parecida. Hay cosas que se diferencian, pero la técnica en sí es muy similar. Entonces yo creo que es necesario, que es maravilloso, que vivimos una época maravillosa de poder correr en un minuto más tarde que enciendas tu ordenador en cualquier coche y en cualquier circuito del mundo, pero que no es necesariamente lo mismo. Automovilismo para mí es más lo que tú haces, el reconstruir un coche, el volcarlo, el quedarte sin dinero, el tal, el no sé qué, el no dormir, eso es gran parte de eso. Por eso difiero un poco en tu opinión, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y a mí lo que me ayudó mucho en estas competiciones también, fíjate, es la gestión del tráfico. Yo no había estado acostumbrado a correr con coches alrededor, porque con el Hyundai en el CRT ya te digo que el de adelante estaba muy lejos y el de atrás también estaba muy lejos. Con lo cual, durante todos estos años que he estado corriendo en simuladores, competir con pilotos de simulador casi profesionales alrededor y ver cuáles son las trayectorias, cómo te tapan el hueco y todo eso, yo eso nunca lo había vivido y me planté en un CER con esta experiencia. Claro. Y Y no me, válida, perfectamente válida, claro. no me sentí abrumado ni con miedo al llegar con 50 coches a la primera curva. Es decir, sabía por dónde tenía que ir, dónde podía haber un hueco y eso no lo he visto en ningún sitio, aparte de en las cámaras on-board que te digo y en el simulador. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia mejor al volante? La más bonita. Mi experiencia mejor al volante, pues mira, me quedo con... Me gustó mucho la carrera del Jarama, esta última del CER, porque era la única en la que conocíamos el circuito y en la que podíamos estar detrás de los todopoderosos RCZ y por delante de los Clio 4, ¿no? Entonces fueron dos carreras en las que tanto Héctor como yo estuvimos, yo creo, considera un buen nivel y yo creo que ha sido nuestra mejor carrera del año. Eso en lo referente a competición. En lo referente a automóvil, de donde me lo he pasado muy bien, recuerdo con con muchísimo cariño las vueltas que me di en Laguna Seca con el M2 en la presentación internacional. Joder. Las disfruté muchísimo, el hacer el sacacorchos y bueno, la verdad que soy un afortunado en poder trabajar en esto porque disfruto mucho los viajes, ¿no? Muchas veces veo compañeros de otros países pues que en las jornadas en el circuito se quedan tomando un café en la cafetería y ni bajan. Y me encanta el poder charlar con un campeón del DTM como Bruno Spengler y que me dé 4 vueltas a Portimao en un M4. Claro. Estar cerca de esta gente es un privilegio. Hay que decir que la opinión desde fuera del mundo marca que solemos tener es que es una pena que la gente en las marcas no le guste los coches. Hay muchos casos que la gente trabaja en marcas de coches y no tienen pasión por el automovilismo. Eres uno de los pocos casos, con lo cual efectivamente te encontrarás en estas cosas internacionales que eres de los pocos que entienden y disfrutan esas acciones que hacéis que son acojonantes, ¿no? O sea, que se agradece, supongo, ahora hablaremos de tu parte profesional, pero supongo que hay una diferencia entre hacer tu trabajo teniendo pasión por los coches y no. Sí, porque yo no siento que vaya a trabajar los lunes o los martes o los miércoles, ¿no? Trabajo con coches, veo cuál es la mejor forma de darles cobertura y notoriedad. Tengo la suerte de poder tener autonomía para hacer acciones diferentes y la verdad que disfruto muchísimo con el trabajo, ¿no? Aparte que es una gran marca con grandes coches y que te permiten dar mucho juego y no parar ni un minuto, ¿no? Porque el ritmo de lanzamientos es súper constante y eso te permite también pues enlazar un coche con otro y no darte tiempo ni aburrirte. Y tu peor experiencia al volante, ahora entraremos a la parte de tuya profesional, pero vamos a terminar con el automovilismo. ¿Tu peor recuerdo en un coche? Pues ahora mismo sí tengo uno. Hace 2 Navidades, exactamente, las Navidades del 2018. El día de Navidad, mi mujer estaba embarazada y tuvo un sangrado súper fuerte. Y tuve que llevarla con el coche a toda prisa al hospital.
ese es el momento, digamos, con más angustia o que más desagradable recuerdo en un coche. Afortunadamente no he tenido accidentes, no he tenido nada. Todo quedó, evidentemente, como os podéis imaginar, en un susto. Pero fue mi peor recuerdo, el mayor angustioso en un coche. Sí, es donde sacas la técnica de conducción a relucir, ¿eh? Yo he La verdad hecho que no algún fue por viaje ahí. a hospital también rápido y efectivamente es donde sacas lo que sabes hacer a la luz. Eh, ¿Alguna especialidad que no sea circuito o circuitos? ¿Es circuito tu especialidad favorita o rallies por tus comienzos espirituales? Eh, es circuitos. A los pilotos de rally los admiro más que a los de circuitos, por lo que hacen y cómo van por los sitios que van. Pero en mi caso prefiero circuito. Y me gustaría volver al autocross, ¿no? Que fue un poco donde me inicié y tengo mucho cariño a esa especialidad. Pero bueno, todo se andará. Autocross, eso mezcla las dos cosas, la parte buena de los circuitos y la de los rallies, efectivamente. ¿Mejor piloto contra el que has corrido? Mejor piloto contra el que he corrido. ¿O has compartido pista? ¿Sabes? Hablabas del campeón de la DTM, ni más ni menos, ¿no? Ya, pero bueno, ese fui en el asiento de la derecha con él, la verdad. Pero bueno, he corrido con buenos pilotos, la verdad que en el CER, estar con todos los pilotos, el plantel que hay ahí, pues has dicho ahora, Chema Reyes, por supuesto tú, Sainero también, pues joder, un chaval con muchísima proyección, muy joven. También he compartido pista con Lucas Ordóñez, que también ha sido pues bueno, para mí un homenaje porque es un pilotazo que he seguido siempre desde que fue fichado por PlayStation a través del Gran Turismo. Fernando Navarrete también he compartido pista con él, pues bueno, grandes pilotos, pero bueno, no sabría quedarme la verdad que con uno. ¿Y tu piloto admirado? ¿Tu ídolo? ¿Tu referencia? Pues siempre he sido muy de Carlos Sainz y sigo siendo a día de hoy con su reinvención a los rides, y también es cierto, soy muy de Alonso, me encanta Alonso, la verdad, me gusta mucho. Sí. Carlos Sainz, padre, por lo que se Sí, ve, sí, claro. padre, Sí. sí, 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 sí. Curioso porque en nuestra generación hablamos de Carlos Sainz como Carlos Sainz padre. Carlos Sainz hijo todavía no existe Es en que nuestra Carlos Sainz mente, dijo, curiosamente, pero efectivamente con todo lo bien que lo está haciendo, que para mí es absolutamente la revelación de la Fórmula 1. Y dime cuál es tu coche soñado. Intenta no ser corporativo. complicado decir, pero ¿carreras o de calle? No, coche de calle. De calle. Es que soy muy de M, Te de lo voy toda a la poner vida. más fácil. Que no sea un BMW. No sé, un BMW. Que es verdad que la respuesta a esta pregunta hay muchos casos de M's, pero en tu caso concreto puede Pues, perfectamente coincidir, pero vamos a ponerlo difícil. Que no sea pues BMW, ¿cuál es tu coche favorito? no me movería de Alemania, por supuesto, y me iría a un 911. Y de BMW, ¿cuál es tu coche favorito? A día de hoy el M2. El M2. Ujú. Curioso. Un coche absolutamente popular en el mundo petrolhead ahora mismo, ¿eh? Muchísimos clientes nuestros están comprando M2, disfrutándolos en la pista y en la calle y de viaje. Está resultado ser un coche excelente, efectivamente. El M4 me gusta mucho, luego cuando lo cojo el M3, pero sinceramente al límite no doy más de sí, es decir, se me quedan grandes. Y con el M2 me siento que más o menos lo controlo, ¿no? Me siento a gusto con él y con sus prestaciones, y seguramente haría mejor tiempo con un M2 que con un M4, yo creo. Porque voy mucho más confiado, con el otro voy con un pelín de miedo. O ¿Y cuál es el respeto, mejor mejor dicho. coche que has conducido nunca? ¿Cuál es el mejor coche que he conducido nunca? En tu caso, has conducido todos los coches de BMW, imagino, Ujú. muchísimos de otras marcas. Es decir, esto es una pregunta, en tu caso, muy complicada. Y además, desarrollala, ¿eh? ¿Por qué es el mejor coche que has conducido? Pues mira, tuve la suerte de conducir el M4 GTS, la única unidad que llegó de prensa a España, y también lo conduje en la presentación internacional en Montmeló. Y como era una combinación tan grande entre un coche de carreras y un coche de calle, es el coche que más, digamos, he llegado a disfrutar
o más perfecto me ha parecido, ¿no? Porque tiene esa perfecta combinación de un coche de carreras matriculado, ¿no? Con su arco antivuelco y demás, pues como puede ser un Porsche GT3 RS, ¿no? De ese calibre, ¿no? Es el que me ha disfrutado, aunque también tengo que decir que disfruté muchísimo, y aquí a lo mejor le pongo los dientes largos a alguien, que pude conducir un BMW 507 en una especie de rally de clásicos que se hizo en el sur de España, en Andalucía. Y bueno, ese coche se sacó del museo y se llevó a este rally de clásicos con unas acciones pues, con unos periodistas para poder correr cada uno un día. Y yo era el copiloto de ese rally de regularidad del coche y también lo pude conducir. Y es un coche que a día de hoy está valorado en 3,5 millones de euros. Hubo muy pocas unidades, Elvis tuvo uno de ellos y es un coche muy especial en la historia de BMW, ¿no? En los rosters de BMW, que sé que a ti también te gustan. Sí, soy un apasionado de los roster BMW Ms. Sí, sí. Pues sí, desde luego el concepto del mejor coche de conducido seguramente y el más caro sea ese, sí. Espectacular experiencia, sí. ¿Y qué coche tienes en el garaje? Porque ahí cada día tienes uno, ¿no? Entiendo, o por tu trabajo o no. Sí, la verdad que el coche va cambiando bastante y bueno, la idea es que vaya cogiendo un poco todos porque luego mi trabajo me exige que cuando un periodista me llama y me pregunta algo o me da un dato de un consumo que ha tenido, yo haya tenido esa experiencia previa, ¿no? Con lo cual tengo que tener mucho conocimiento de la gama de BMW, ¿no? Entonces es importante ir cambiando de coche cada cierto tiempo y conocerlos todos, desde un Serie 1 hasta un X5M. ¿Y cómo funciona ese proceso? Eso es muy interesante. Sale un coche nuevo de BMW y entonces tú sabes que ese coche va a existir o no. ¿O lo sabes cuánto antes que la gente o que la prensa? Pues a lo mejor un mes antes de la comunicación que tienen periodistas, pues yo conozco la que va a llegar ese coche y conozco el día que se va a comunicar y lo que se hace es, te llega el dossier unos días antes en inglés, tú haces tu versión en castellano para difundirlo a los medios de comunicación y hay un día de embargo en el que todos los países del mundo comunicamos a la vez a nuestros medios. Vale, es decir, tú transmites que ese coche va a existir, pues supongamos un Serie 10 que va a salir. Entonces tú te enteras un mes antes, recibes la información, la preparas para España y la das a la prensa, pero que no pueden decir nada hasta un día concreto. ¿Es así? No, se lanza, el día que se lance ya pueden decir lo que quieran. Es decir, Vale. yo preparo la información y, digamos, la suelto el día 28. Entonces, a mí a lo mejor me la mandan el día 19 y tengo varios días para adecuarlo. A lo mejor hay motores que en España no se comercializan y se borra y se coteja con el equipo de producto. Y de esa manera se hace. Entonces, ese es el primer lanzamiento de información, digamos, el arranque de comunicación de ese coche, del Serie 10. ¿Te presionan para tener esa información antes que otros medios, algún medio o no? Eso es, digamos, ya trabajo del departamento. Si tú quieres a un medio adelantarle la información con embargo, firmando un embargo de que lo van a respetar, eso por supuesto se puede ofrecer y se hace continuamente. Y luego, después de esa operación, el coche viene. Tu siguiente trabajo es probar el coche y ver si lo que te han dicho que el coche va a ser es verdad, si no, ¿cómo funciona ese proceso? Efectivamente, el coche luego llega, las unidades de prensa son las primeras en llegar. Nos ponemos a los mandos lo antes posible para verificar y comprobar que todo funciona correctamente y que efectivamente lo que te han contado es así. A nivel de motores, de espacio, es decir, tú tienes que hacerte experto en ese coche porque luego tú lo vas a vender a los periodistas, tú les vas a contar, les vas a dar la rueda de prensa con las informaciones más relevantes, ¿no? Entonces el siguiente paso efectivamente es ese, que el coche llega y tú estás unos días con él, lo pruebas, yo intento hacerme un viaje, hacerme una ruta que siempre hago, probarlo dinámicamente y luego todo el tema de espacio, tecnología, etcétera, también verificar las cotas y los datos con lo que mandan la información previa. Y, o sea, que tu primer trabajo es periodista, en realidad. Haces de periodista para saber lo que los periodistas van a decir. ¿Algún coche te ha decepcionado? Bueno, ¿Te llevas yo creo que desilusiones o generalmente te llevas sorpresas agradables?
Yo creo que me llevo un montón de sorpresas agradables. De desilusiones no me llevo, lo que a lo mejor me llevo es coches con los que no comparto la filosofía. Y te explico, por ejemplo, el BMW Serie 2 Active Tourer era un monovolumen que llegó a BMW, pues tamaño compacto, con tracción delantera y demás. En ese momento no me gustó, pero ahora hay coches que no entendía y ahora como padre, con búsqueda de espacio y demás, entiendo. Entonces, entiendo que cada coche tiene un cliente. Entonces, la verdad que me satisfacen todos mucho y lo que más me llama la atención no es a lo mejor la semana que paso de un Serie 2 a un X5M, que vale 4 veces más. Me llama más la atención cuando me bajo de un X5M y me subo en un Serie 3, lo bien que va. Y luego en un Serie 1 y lo bien que va. Decir, joder, macho, es que van todos muy bien. Y no es Claro. corporativismo, pero me agrada muchísimo volver a un Serie 1 118D automático, porque digo, joder, qué bien va, qué suave va el cambio, qué precisa es la dirección, no sé. Y luego subo a otro y sí que es cierto que siempre los caramelos están muy bien, y si tiene una M delante mejor, pero la verdad que siempre son sorpresas agradables. ¿Y ningún problema que hayas tenido que ocultar a la prensa o que tapar o alguna cosa que haya habido que parar? ¿No ha habido ningún tropezón serio en los años que has trabajado en esto? No, la verdad que en los 7 años ha ido todo bastante fluido, los modelos que hemos presentado han salido fenomenal y dándoles un poco el enfoque a cada coche que necesita. Es decir, no presentas igual el M2 que presentas el Serie 2 Active Tourer que decíamos antes, ¿no? Es decir, cada uno hay que Sí, buscarle su enfoque, su sitio y en la rueda de prensa resaltar aquellas virtudes pues que le van a gustar más al tipo de cliente, porque un Serie 2 Active Tourer es para un padre o una madre que tienen un niño, necesitan un poco de espacio, el M2 es para otro tipo de cliente, es decir, que al final trasladarle a la prensa los mensajes que quiere el cliente tipo que va a consumir ese coche. y no te ha tocado ningún caso como el del Mercedes clase A original que volcaba, ninguna situación de esas complicada, ¿no? Que supongo que será la pesadilla de tu puesto de trabajo, ¿no? Algún tipo de vivencia así, ¿o no? Sí, al final todo este tipo de crisis y tal, pues es cuando echa humo el teléfono del departamento de comunicación, ¿no? Todo el mundo quiere buscar la noticia y saber más y profundizar y afortunadamente no me ha tocado nada de eso de momento. Oye, y si un coche no gusta, si tú lees críticas malas en la prensa de tu coche, ¿haces algo? ¿Coges el teléfono, llamas, preguntas o muerdes la bala y sigues con tu vida? La verdad que no ha pasado, no me he encontrado con grandes críticas de ningún coche, pero si alguna vez he visto que algún periodista en una comparativa ponía como vencedor un coche que a mí personalmente no me parecía que así lo fuese, pues no tiene problema en levantar el teléfono y de una manera amistosa preguntar qué había pasado, qué no le había gustado, porque al final ellos transmiten también opiniones, ¿no? Entonces, a ti te puede gustar más el BMW y a mí me puede gustar más el otro. Es decir, al final ellos trasladan opiniones en base a un punto de vista. Pero en base a qué lo estás puntuando, en base a las prestaciones, al dinamismo, estás valorando la relación calidad-precio. Es decir, hay muchos factores a la hora de enfocar un artículo, ¿no? Una comparativa. Entonces, todo dependerá del punto de vista del medio y del periodista. ¿Pero te duele una mala crítica de tu marca o no? ¿Cuánto sientes Sí, los sí, colores? sí, sí que me duele. Lo siento ¿Te lo mucho. tomas de Llevo aquí, manera personal? me he puesto mi polo aquí de BMW para hablar contigo. Sí que lo siento, lo siento. Quizá demasiado, siento los colores mucho de BMW y es cierto que una mala crítica sin fundamento, pues me duele. Pero si veo que están hablando, imagínate, de relación calidad-precio con una marca generalista y evidentemente lo que vale es eso, el precio y el equipamiento por el dinero que tú pagas, pues yo también entiendo que a lo mejor el generalista tiene que recibir esa puntuación más con ese enfoque. Todo depende del enfoque. Entonces, bueno, lo que me cabrearía sería una crítica sin sentido, a mala leche. Pero no, eso no ocurre. Bueno, tenéis la suerte de trabajar en una marca que, claro, hace las cosas muy bien, ¿no? Mercedes, BMW, Porsche son marcas que difícilmente hacen una cosa que no guste, ya, efectivamente. Hablábamos con José Ramón Oller, que estuvo en tu puesto hace muchísimos años y otra época, y hablábamos de que ya hoy en día no existen coches malos. Hace 30 años había coches malos y hoy en día ya no existen coches malos. Hay coches más baratos y más caros, pero desde luego malos no. Entonces Totalmente de acuerdo.
es una buena época para tener tu puesto de trabajo, yo creo. Yo creo que sí. Oye, ¿y cuál es la mejor pista que has conocido en tu vida? ¿Tu pista favorita? Pues, es que hay muchas, ¿eh? Me gusta mucho Portimao, en lo que se refiere aquí a Península Ibérica. De hecho, BMW lo usa mucho para las presentaciones. M3, M4 se presentaron allí. Y corrí una carrera de 24 horas allí también, por cierto. Me gusta mucho Nürburgring. He estado varias veces a nivel particular. Ahí sí que por trabajo no he ido solo a nivel particular de cogerme un fin de semana y alquilarme ahí un coche. Me gusta mucho Spa, que ahí sí que he estado por trabajo, Spa-Francorchamps. Y he estado también en un circuito en Alemania que no es nada conocido y no recuerdo el nombre, será un nombre de estos extraños. Y estuvimos probando ahí con los periodistas el M6 GT3 hace 3 años y me fui con Juan Collín, me acuerdo perfectamente de ese viaje, pero no sé decirte el circuito, era un circuito larguísimo, una especie de Nürburgring en pequeñito, y recuerdo que tenía una curva peraltada hacia abajo con una pendiente descomunal, era como tirarse por un precipicio, y se llamaba Mausfalle, que traducido al castellano es trampa de ratón. Y sí, vi algunos vídeos de onboard, pero no es un circuito en el que se hagan carreras ni nada, es un circuito como para pruebas de marcas y track days, y es un circuito que también me impresionó bastante. Cruzando el charco Laguna Seca, ya lo hemos comentado antes, fue un circuito Eso me también imaginaba que le ibas a decir, sí. bastante impresionante, y también tuve una presentación en un circuito oval de la NASCAR, en Las Vegas. Qué Sí, Las chulo. Vegas Speedway, sí, también pude comprobar el desnivel que tienen tan pronunciado el peralte de estos circuitos. Y yo creo así que no me dejó nada. La verdad que estaban bastantes circuitos gracias a las presentaciones y no sabría quedarme con uno en concreto, la verdad. Y la siguiente pregunta es, 1 hora con cualquier coche en cualquier circuito. ¿Qué coche y qué circuito? A ver. Coche de carreras, ¿entendemos? ¿O de calle? 1 hora te concedo, soy el hada madrina y te concedo 1 hora en cualquier coche en cualquier circuito. Vale, pues voy a coger un sitio en el que no he estado nunca y me apetecería volver. Cogería el M8 de carreras en Le Mans. Joder, no es mala elección, sí. Bien, bien. Y ahora vuelvo a ser hada madrina. Pero lo que pasa es que la hada madrina del patrocinador infinito. Y tengo presupuesto para que corras cualquier campeonato del mundo. ¿Qué campeonato eliges correr? Creo que lo he comentado contigo en alguna ocasión. Me encanta el campeonato de GTs. Es ahora mismo lo que más me gusta. Ni Fórmula 1 ni monoplazas. Y me encanta el campeonato Black Paint. Ahí estamos súper bien representados hemos estado muy bien representados con muchos españoles, con Andy Sucek, con Lucas Ordóñez, con Miguel Molina, casi todos son pilotos oficiales, Albert Costa. Y es el campeonato a día de hoy que más me gusta. No podrías concederme ese deseo porque sería una irresponsabilidad, porque yo tendría un peligro enorme con un cacharrazo de esos. Y diría que yo me conformaría con volver al CER y seguir aprendiendo. Y te agradezco tu presupuesto ilimitado, pero a día de hoy creo que hay que ir en el automovilismo paso a paso, escalón a escalón, y eso sería saltarse 6 escalones de golpe, así que eso no funcionaría de ninguna forma. Muy políticamente correcta tu respuesta. Oye, ¿tu casco lo tienes diseñado? ¿Y cuál es el diseño y por qué? Pues sí, lo tengo diseñado. Está basado en el casco de Jenson Button, en el que se ven en los laterales sus iniciales, en ese caso J y B, en mi caso BH. Y tiene los colores blanco, rojo y azul que tiene el Mini. Yo cuando soñaba con ese Mini que quería comprar, que tú decías antes que fueron años, yo tenía en la cabeza el diseño que tiene el coche a día de hoy. La conjunción de colores blanco, rojo y azul con las formas que tiene. Y el casco es una parte más, digamos, del coche, va con esa, tipografía o estilografía, y yo tuve ese casco antes de tener el coche. Yo cuando me subía en ese Peugeot de alquiler iba con ese casco. Y luego la gente cuando veía el coche y el casco decían, joder, es igual. Digo, es que tenía todo en la cabeza. Así que es de esa forma. Tiene una bandera de España también en la zona central arriba. Y bueno, es sencillo y bueno, a mí me parece un pelín toque así clásico con lo de las letras y tal, aunque los colores le dan un toque más moderno. Y no tiene ningún motivo para ofender ningún país ni etnia, ¿no? Como el de Chema Reyes. No, ninguno.
Vale, es que el primer capítulo lo hizo Chema Reyes y su casco está basado en insultar a otro país. Entonces, esta No, pregunta ahora la hemos añadido a todos. No, no pretende ofender a nadie tu casco, ¿no? nada, en Bueno, absoluto. una pena. Chema va a ser al Lo final el siento. único con esto. Y vamos a terminar con tu vida profesional. ¿Cómo se llega a tu puesto de trabajo? O sea, algún chaval que esté escuchando esto y diga, ¡buah, tío! ¡Qué pasada el trabajo de Borja! ¿Qué tiene que hacer para llegar ahí? Pues sobre todo ponerle muchas ganas. Yo cuando terminé los estudios en económicas en la universidad, pues estuve trabajando durante 1 año y medio más o menos en el departamento financiero de una compañía eléctrica. Y un día me O sea, levanté, Javi, y absolutamente dije, nada que ver con nada, los coches. nada, nada. Y yo seguía con mis carreras, con mi coche con barras en el pueblo y con mis carreras de Scalestri y mis vídeos y mis onboard y mis resúmenes y todo lo que hacía habitualmente. Y un día me levanté por la mañana y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si es que a mí esto no me gusta, estoy perdiendo el tiempo. Y eché currículums en concesionarios, en marcas y tal, y sonó un día el teléfono y Porque era desde el grupo. decidiste que te querías dedicar a los coches, sea en el puesto que sea y como... Totalmente. Le gustase a quien le gustase. Y al final sonó el teléfono y era para una beca de 3 meses en el departamento de comunicación y de marketing de una de las marcas del grupo Berger que estaba en España en ese momento y está, que es la marca Sanyong, una marca surcoreana de sobre todo caminos. Y ahí empecé. La gente me llamó loco porque el otro puesto estaba ya fijo. Aquí era una beca de 3 meses prorrogable y lo di todo, es decir, me la jugué. Y esos 3 meses se convirtieron en 6, del 6 al año. Me hicieron fijo, estaba de ayudante del departamento de comunicación, más tarde de jefe de prensa de Sanyong en España, marca en la que aprendí muchísimo y gracias a eso estoy hoy en BMW. Y un poco más adelante, pues bueno, compatibilicé Sanyong con otra marca que tenía Berger en ese momento y sigue teniendo, que es Subaru. Entonces fui jefe de prensa a la vez de Sanyong y de Subaru. Todo Subaru, esto una marca muy Racing, ahí estarías disfrutando mucho de esa muy, parte también, claro. muy Racing. Entonces, bueno, entré ahí en 2007, más o menos en 2009-2010 llegó la jefatura de prensa de Sanyong, más adelante en 2011-2012 la de Subaru, y ya en 2013 pues se pusieron en contacto conmigo en BMW y es cuando di el salto. Así que bueno, gracias a estas dos marcas pequeñas pero de gran corazón, a las que tengo muy buen recuerdo porque me permitieron dar el salto a BMW, pues que siempre había sido mi marca soñada y en la que disfruto cada día, como os digo, y me siento un afortunado de estar ahí trabajando. Y vamos a aconsejar a gente joven. Yo tengo la suerte de trabajar en la universidad también y tratar mucho con gente joven que tiene un poco las ideas poco claras o que creen que el mundo es diferente. En ese momento que tú entras con la beca, ¿qué crees que hizo que esos 3 meses fueran 6 y luego un año y luego un contrato fijo? ¿Qué es lo que hizo que eso avanzase? Y que no fueran 3 meses y te dijeran, muchas gracias, chaval, hasta luego. ¿Qué diferencia hay? Pues yo creo que sobre todo la pasión por el automóvil es lo que en constantes reuniones y con mis superiores siempre me han transmitido, ¿no? Pues que les alucina la pasión por el automóvil que tengo y cuando haces las cosas con pasión y con ganas porque te enamoran y te encantan, pues salen mucho mejor que uno que no le apasiona, ¿no? Entonces, creo que ahí estaba la diferencia, ¿no? El luchar por lo que me gustaba y por lo que me apasionaba. Eso es lo que me ha permitido ir escalando, ¿no? Y es lo que le recomendaría a cualquier joven que quiera dedicarse a esto, ¿no? Que si de verdad le apasiona y tenga ganas, que lo demuestre, porque ahí estarán pues el detalle definitivo que le va a hacer que sus cosas brillen. O sea que no serías igual de buen profesional en el departamento financiero de la eléctrica, No, seguro. seguramente no sería ni tan feliz por supuesto, tan buen profesional. Que al final yo no tengo una carrera de periodismo, como tienen muchos de mis colegas que trabajan en esto. Tengo una carrera de económicas, que ya me dirás tú qué tiene que ver en el mundo este de la comunicación, las relaciones públicas y la prensa. Entonces, bueno, todo es ganas. Y me encanta lo que hago y doy todos los días el 120%. Y eso se nota. ¿Te has formado en periodismo durante... No, no, no. He leído desde niño autohebdos y revistas sin parar. Sé cuál es un poco la estructura que tienen que llevar un poco los artículos y demás,
pero yo como tal no me he formado en una carrera de periodismo ni nada. He hecho pequeños cursos de cómo hablar en público y diferentes cosas así pequeñas, pero en ningún caso he hecho una formación universitaria de esto. Oye, ¿cómo se mide el trabajo de un departamento de prensa? Pues se mide principalmente con la cobertura que obtiene tu marca en los medios de comunicación, ya sean medios escritos, de papel de toda la vida, online, televisión y radio. Eso es medible. Todos los meses nos miden y yo si un mes me pongo a pensar en el CER de Navarra y no hago nada, al mes siguiente mi jefa me puede decir, bueno, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Es decir, al final no te puedes dormir ni un mes, porque como nos miden mes a mes, se sabe perfectamente qué trabajo has desempeñado y aunque hayas tenido pocos lanzamientos, qué otras historias has podido vender para estar en la cobertura arriba. Oye, ¿hay publicidad mala? Hay publicidad mala. No sé qué responderte. No entiendo muy bien la pregunta. Es decir, si un BMW se hace famoso por algo malo, es decir, pues a lo mejor por un atropello múltiple, porque sea el coche que utiliza alguien que sea políticamente incorrecto, porque se utilice para hacer algo malo, ¿eso es bueno o es malo para BMW? Bueno, yo creo que al final son usos ajenos es decir, el BMW se tiene que encargar de vender coches y al final a lo que se destinen pues es otra historia. Evidentemente no nos gusta estar siempre en el ranking de coches que más se roban en España, como está el X5 habitualmente, y tampoco nos gusta que sea uno de los coches que utilizan muchos delincuentes para escapar de las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, ¿Eso no es ahí publicidad positiva? no Si sé, esos ahí coches se usan ya, para huir, ¿no es una pero señal? son cosas que no podemos controlar y ahí están. Pero bueno, tampoco considero ni que sea ni muy malo ni bueno, pues son cosas que ocurren. Tampoco muchas veces entiendo que los medios se ensañen con el BMW de alta cilindrada que utilizaron para escapar, pues yo creo que al final el coche, la marca, no aporta nada, ¿no? Sea un BMW o un SEAT, da igual. Sí, en Inglaterra hay mucho cachondeo con la marca de BMW, supongo que lo sigues. Es como utilizan el ese de que todos los macarras utilizan BMWs y que conducen de manera irresponsable por todos los conductores de BMW y eso no. Cuando se coge un San Benito de esas marcas, ¿a ti te duele o te hace gracia? Me hace gracia. No me lo tomo en serio, en absoluto. Todas las Bueno, marcas tienen así como su San Benito, ¿no? Y sus comentarios, pero bueno, tampoco hay que darle más vueltas. Me hace gracia, sin más. si llegas por la mañana a la oficina y ves un meme metiéndose con BMW en este caso, te ríes, no Me te río. cabreas, no te No, amarga el día. no, en absoluto. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo tu trabajo y tu vida en las pistas y en tu despacho. Muy, muy interesante. Yo creo que tienes un trabajo envidiable por todo apasionado por los coches. Supongo que después de todo ese periplo que llevas, cuando te acuestas por la noche, te debes sentir orgulloso de decir, oye, mira, estoy donde quería estar. Y eso es al final de lo que se trata la vida, macho. Cuando todo esto termine y se pare la música, lo que se trata es de haber hecho cosas que te lleven, ¿no? De correr el CER, de correr con tu Mini y de tener una vida profesional envidiable para todos los que nos gustan los coches. Así que nada, muchísimas gracias por contárnosla y nada, espero que sea de ayuda e inspiración para las siguientes generaciones de aficionados que tienen que llenar nuestros huecos. Gracias, Javi. Un orgullo y un placer haber hecho el podcast este contigo. La verdad que me lo he pasado muy bien. Se ha pasado el ratillo volando. No sé si llevamos media hora, una o dos. Pero la verdad que, bueno, ha sido, ya te digo, un placer y muchas gracias por hacer este recordatorio de todo lo que ha pasado por aquí, porque ni yo muchas veces me doy cuenta, ¿no? Es decir, ahora hablando contigo, he sido consciente de todas las fases que hemos ido pasando y el ir cumpliendo sueños, ¿no? Yo creo que de eso se trata en la vida, ¿no? Yo tenía el sueño de estar en BMW y estoy, y no por ello dejo de empujar, sigo ahí empujando todos los días. Y mi sueño ha sido correr y ya he corrido, pero quiero seguir corriendo, ¿no? Entonces, la vida no es solo llegar, sino mantenerse y hay que seguir ahí empujando.
seguir cumpliendo nuevas metas y nuevos retos, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, muy orgulloso y muy contento y a por este 2020. Y pues nada, yo creo que eres un friki de esto, igual que soy yo. Y yo tengo una frase que le digo mucho a los alumnos, que es que cuidado con los frikis porque van a acabar siendo tu jefe. Y que no conozco nadie del colegio, de mi época, de mis amigos, que fuera un friki que hoy en día no sea lo que soñaba ser. Ni uno solo ha fallado, cuando de verdad tienes una pasión por algo, ¿no? Es tu caso, es el mío, es el de mucha gente que estamos entrevistando aquí. Y efectivamente, que de eso se trata, de vivir tu vida como la has soñado, ¿no? Así que enhorabuena y gracias y nos vemos en la pista. Gracias a ti y eso, y que sea pronto, que tengo ya un mono que no puedo más, no sé tú. Efectivamente. Bueno, Gracias, Javi. muchas gracias. Chao.